¿Que sean 4 sillas? ¿Cuatro sillas, dices? Sí. Oye, mutealo, ¿no? Por favor, muten el micrófono. Ay, no, ahí lo apagas, pero ya no sirve. Ya está muteado. ¿Qué? Ay, vamos a cantar. ¿Por qué no cantamos en lugar de hacer otra cosa? Vamos a cantar, eso me parece muy bien. Sí, cantar. Ay, sí. Hace ratito en una ponente, Eymar, bueno, no, hace ratito la ponente de Guatemala nos cantó una cancioncita, ¿no? Yo tenía ganas de decirle, a ver, dinos, y la cantamos todos, ¿no? Era una bendición, pues, finalmente, ¿no? La río del agua y de la lluvia, no sé qué. Y entonces lo cantó, iba de viaje con una bola de niños, ¿verdad? Tenían que reunirse en no sé dónde y entonces le
Sí, ya son las 5. Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos. Es un placer saludarles ya al final de nuestra jornada, una jornada que ha sido bastante rica, productiva, enriquecedora, donde hemos estado aprendiendo de distintas experiencias, visiones del mundo y formas de abordar la educación en el campo de la salud. Mi nombre es Julián Vargas Jaramillo, yo soy médico, saludista y educador en salud. Trabajo aquí en la Facultad Nacional de Salud Pública y pues he sido delegado por la organización del Congreso para tratar de moderar un poco una conversación entre estos tres sabios que hoy me acompañan. Es una alegría muy grande, un honor para mí. El conversatorio tratará fundamentalmente sobre las corrientes en el campo de educación en salud, en el campo de educación para la salud, tratando de contrastar un poco las diversas posturas que desde esta mañana la profesora Christine Sorensen y el profesor Eymar Vasconcelos nos presentaban en sus conferencias inaugurales, pero adicionalmente contaremos con la alegría de la valiosa presencia de la profesora María Consuelo Chapela de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, quien ha querido interactuar con ellos desde sus posturas, de su manera de ver el mundo, de sus procesos educativos, desde su propia experiencia. Entonces, metodológicamente, nosotros pretendemos tener un primer momento inicial en el cual los dos ponentes de esta mañana van a profundizar, a hacer énfasis en algunos elementos fundamentales de lo que son sus posturas teóricas y su propia experiencia. Luego haremos unas preguntas que están orientadas por la profesora María Consuelo, ella nos las envió con anterioridad. Haremos una interpretación de algunos de los elementos centrales de los que fueron sus ponencias, de esos elementos que nos parecieron sustanciales en sus posturas y en sus vivencias y que creo que sería valioso resaltar. Y daremos lugar a un espacio de preguntas de los asistentes al auditorio y de las personas que están conectadas también virtualmente para que enriquezcamos la discusión y hagamos de esto un verdadero conversatorio, un verdadero diálogo. Entonces, lo primero que yo quisiera decirles es que tuvimos unas ideas fuerzas la mañana de hoy. Esas ideas planteadas inicialmente por el profesor Eymar nos daban cuenta de un divorcio que existe entre la teoría y la práctica, entre lo que se enseña, lo que se aprende en la universidad y en la academia y lo que se vive en la realidad. Y nos decía él que los grandes educadores populares conocen poco de su teoría y que él disfruta a través de toda su experiencia, ha disfrutado del acompañamiento a las transformaciones de sus estudiantes. Por lo tanto, nos dice que lo grande sucede en la experiencia. Julio, Cristina no está entendiendo nada. Me siento puntual y te reduzco. Correcto, sí. Para efectos de mejor entender lo que estamos diciendo, la profe Consuelo le va a traducir a la profe Cristina para que sea… Sí. Ajá. Entonces,
Cambio mi silla para acá. Puede ser. Sí, es que voy a poner algo. Ok. Continúo. No, yo aquí. Yo usted le va diciéndolo. Muy bien. Sí. Adicionalmente, nos decía el profesor Aymar que la apertura al conocimiento está más allá de los saberes disciplinares y nos hacía referencia a dos grandes autores latinoamericanos, a Boaventura de Sousa Santos y a Paulo Freire. Desde las lógicas y desde las dinámicas de las nuevas epistemologías del sur, hablaba de la ecología de saberes de Boaventura, que sumados a esa amorosidad en las relaciones pedagógicas de Freire, generaba una inmensa potencia a esa posibilidad de la apertura a los nuevos conocimientos que no parten de la academia. Nos invitaba adicionalmente a ver al humano como un todo. Y ese descubrir al ser humano como un todo parte del encantamiento que nace de ese primer contacto con los otros, que genera unos vínculos que terminan finalmente en un compromiso. Finalmente son los compromisos que son transformadores y que la educación popular emerge definitivamente cuando somos capaces de conformar grupos donde el diálogo no se desarrolla y no se limita exclusivamente a lo cognitivo, sino que está alimentado por la vida. Y finaliza diciendo que el amor anima, genera conversación, comunica y cuida. De la profe Cristín, yo quisiera comenzar resaltando lo último que nos dijo. Y lo último que nos decía estaba asociado, vinculado de una manera hermosa al mensaje que aparece en el fondo de nuestro auditorio. Esa utopía basada en el creer que una nueva salud es posible para todos. Ella nos hacía mucho énfasis en la necesidad de trabajar por la alfabetización en salud como un motor educativo del cambio y que el enseñar es un asunto que corre por todas las venas, que debe atravesar nuestro desarrollo personal y nuestro desarrollo profesional. También, como el profesor Aymar dice, ella aprende de sus estudiantes y sobre todo de los estudiantes que son capaces de desobedecer, que desarrollan su potencial y son capaces de florecer. La alfabetización en salud ayuda a entender que las personas aprenden desde las diferencias y que esas diferencias deben ser puestas en diálogo siempre, colocando los conocimientos, las actitudes y las prácticas alrededor de todas las dimensiones del ser humano y a todas las dimensiones que aborda la enseñanza en la salud. Nos hablaba, y ahorita sería interesante, de esa alfabetización en salud en dos componentes, en el componente individual y en el componente ambiental. También me encantaría que ella nos pudiera hablar un poco más alrededor de esos 10 atributos de la alfabetización en salud. Y finalmente, nos deja una provocación muy importante a creer en el valor que puede tener la construcción de redes nacionales educativas. Incluso en eso hay una coincidencia maravillosa con lo que hemos venido compartiendo con el profesor Aymar en esta semana, donde nos anima a que desde la educación popular y desde los agentes educativos comunitarios, desde los promotores de salud, se pueda generar un gran movimiento transformador para nuestro país en términos de
esa fuerza que genera y que facilita el cambio en las relaciones entre los seres humanos. Entonces, esto lo dejo ya como un breve intento de síntesis de lo que pude comprender de sus valiosas presentaciones esta mañana. Y tal vez dar lugar a las preguntas orientadoras que nos hacía la profe Consuelo, para que ellos pudieran afianzar lo que es. Y es, desde su postura, la educación popular o la alfabetización en salud, ¿cuál es esa concepción de salud que hay detrás de los trabajos que ustedes presentan? Primera pregunta. Segunda pregunta es, ¿cuáles serían esos problemas de salud del mundo actual y qué se requiere en términos de la educación en salud y la promoción de la salud para atenderlos, para transformar los problemas? Y tratar de ver desde las posturas de ustedes en qué se parecen o en qué pueden diferir esas propuestas de la Health Literacy, que están favorecidas por la Organización Mundial de la Salud, la OPS, y Health Literacy Europe, u otras similares, y cuál es la capacidad que tienen de ellas para atender, para transformar una visión, el transformar el presente con una visión de futuro. No sé, ¿quién quiera comenzar? It's 5 minutes each, starting with them, ¿no? 5 minutos cada quien, pero empezando con ellos. Sí, esa primera intervención, metodológicamente nos han pedido que tratemos de hacerla en 5 minutos. Cada uno. 5 minutos van a ser. Pero empiezan ustedes. Sí, ¿verdad? Profesora Cristi. ¿Cuál pregunta? La primera. Van juntos. ¿Qué concepción de salud hay detrás de su propuesta teórica? Segunda, ¿cuáles son los problemas de salud del mundo actual y qué se requiere en educación en salud y en promoción de la salud para atender esos problemas del mundo actual? Y lo último, ¿en qué se parecen o diferencian las dos posturas? A lo mejor si cada pregunta la contesta cada uno. Lo que pasa es que yo quisiera decir que no tiene nada que ver una con otra. Perfecto. Sí, y quiero hacer, si quieres comienzo yo diciendo Sí, eso. sí, me parece muy bien. La profe Consuelo quiere generar primero una claridad, una visión desde ella como lectora, como intérprete de ambas visiones para que demos lugar a las aclaraciones de cada uno de los conferencistas. Ok, no, me pusieron, Sí. me taguearon, Bueno, después de haber escuchado las dos intervenciones, las dos conferencias de esta mañana, pues yo me quedo pensando, ¿y ahora yo qué hago? Sí, porque son dos conferencias que tienen soportes existenciales, soportes cognitivos, que pertenecen a epistemologías bien diferentes, ¿sí? A ontologías y epistemologías muy distintas, ¿no? Entonces yo pienso que quizás pudiéramos ver qué cosas en términos generales y luego ubicar lo que aquí puede suceder, ¿no? Entonces yo diría, primero, no hay una promoción de la salud. Y eso creo que ya lo sabemos. No es lo mismo la promoción de la salud que se hace en una comunidad en Guatemala, como lo que acabamos de ver, en donde las promotoras se encargan, pueden ser matronas, pueden ser, etcétera, que la promoción de la salud que nos ofrece la salud escolar de UNESCO, que son las cosas que hemos estado escuchando, u otras. Pero lo que sí sabemos es que toda promoción de la salud, promover es un verbo, ¿sí?
promoción es un verbo. Por lo tanto, toda promoción de la salud es una práctica, porque estamos hablando de un verbo. Y sabemos que los seres humanos existimos a través de la práctica, ¿sí? Y la práctica humana por excelencia es la palabra. Entonces, estamos practicando el mundo a través de la palabra. Pero las palabras que usamos a veces son iguales, pero en el contexto significan cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, primera cosa, cualquier promoción de la salud es una práctica, ¿no? Ok, ahora, hay de prácticas a prácticas. Y hay prácticas, detrás de una práctica siempre hay una intención. ¿Sí? El espacio está conformado por objetos, prácticas e intenciones, el espacio social, ¿no? Entonces, detrás de cada práctica hay una intención. Y esa intencionalidad muchas veces es lo que va a modificar, lo que va con las mismas palabras a decir cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que al ser una práctica que uno realiza en función del otro, va a ser una intervención. Entonces, son prácticas de intervención. Son prácticas de intervención. Pero ¿sobre qué? ¿Cuál es el objeto intervenido? El objeto intervenido puede ser la vida propia, o sea, uno puede intervenir. Historia es destino, ¿no? Siempre y cuando no intervengas en tu destino, ¿no? Historia es destino siempre y cuando no intervengas. Entonces, uno puede intervenir en la vida propia, ¿sí? Heidegger dice, ¿no? Somos arrojados en el mundo en una situación determinada, y eso no lo escogemos, pero cambiar la situación es una posibilidad humana, puesto que contamos con la palabra. Y la palabra es una herencia, es una historia. Entonces, podemos intervenir en la vida propia. Sí, podemos intervenir en la vida colectiva, en mi colectivo, que sigue siendo la vida propia, ¿no? La vida colectiva. Pero también podemos intervenir en la vida ajena. ¿Sí? ¿No se ve nada? Más oscuritos. Okay. Muchas gracias. Sí. Ok. Entonces, podemos intervenir en la vida ajena. ¿Sí? Pero es intervención de todas maneras. Y estas intervenciones tienen propósitos. ¿Ok? Entonces, yo veo como que si hacemos dos grupos de propósitos, tenemos por un lado, de este lado, tenemos la escucha, ¿sí? Tenemos la ayuda. Es una intervención como ayuda, ¿sí? Como ayuda en el proyecto del otro, no como ayuda en mi proyecto, sino es ayuda en el proyecto del otro. Ayuda para ordenar ese vivir cotidiano en los espacios, los objetos, las prácticas, las intenciones. Ayudar a leer el mundo. Leer el mundo. Cualquier cosa que signifique lo que es tu mundo. Leer el mundo. Ayudar a construir puentes entre la idea, las ideas y las prácticas. Es un puente, una posibilidad. Construye nosotridad o nosotridad. Es siempre histórica y colectiva. Nosotros estamos, lo que le pasa a uno le pasa a todos, somos, ¿sí? No soy, sino somos, o soy porque somos. Y esto busca la autonomía del otro. Entonces, sabe cuándo retirarse. El éxito aquí es que uno ya no sirva para nada, porque ya está realizada la acción colectiva. Ya uno, pues ya lo están haciendo, ¿yo qué hago ahí? ¿Sí? Entonces, es saber retirarse. El retirarse o retirar. En cuanto a esto, el propósito no es escuchar, el propósito es decir. Decir. Hace rato decían y quedó clarísimo alguien por allí, es instalar chips, ¿sí? Instalar chips. Sí, chips, decía instalar, meterse al DNA de las personas y ya quedar ahí para siempre jamás, ¿no? Es crear consenso
entendido desde Gramsci como para lograr el control. Sí, se trata de repetir y no avanzar. Es repetir, dar vueltas sobre lo mismo, vaciando el significado de las palabras y rehusándolas y rehusándolas y rehusándolas. Se trata de crear significados, no de construir significados, sino de crear significados en el otro. Busca la yoidad, no la nosotridad, sino la yoidad. El otro, él, nosotros, es muchas veces un estorbo. Ya casi acabó. Y busca permanecer. ¿Sí? Son dos visiones diferentes, ¿sí? En nuestros países sucede que esto ha sucedido desde lo colonizante y desde 1521, cuando menos en México, ¿no? Sí, está sucediendo este tipo de intervenciones. Y como acabamos de ver, Paulo Freire diría que no se puede esperar que el opresor sea quien se encargue de la liberación. ¿Sí? Ok. Finalmente yo diría que hay que recordar, hay cosas que hacen mucho daño, que vienen de parte de la ideologización religiosa, pero resulta que un señor que se llama, ¿cómo? Bergoglio, dice, para ir con el otro hay que quitarse las sandalias y pedir permiso antes de entrar al sagrado santuario del otro, ¿sí? Y creo que esta también es una gran diferencia. Hay quien no identifica el santuario del otro y que entramos con la caballería y nos metemos y luego salimos y nos dejamos allá a ver lo que les pase. Bueno, eso sería lo que tendría como entrada, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, profe Connie, por su magnífica ilustración. Nos amplía la visión y nos permite tratar de preguntarnos si la acción educativa nuestra está centrada exclusivamente en la construcción de la yoidad o la nosotridad. Si estamos ayudando a que el otro crezca hasta ser autónomo y podernos retirar, o vamos a quedarnos permanentemente como un espacio de dominación sobre ellos. Sí. O si vamos a permitir que el otro sea. Si vamos a poder entrar sin sandalias al santuario de la vida de los demás. Entonces, ustedes dirán, profesora, ¿quiere usted comenzar? Para contestar las preguntas. Para contestar las preguntas. So this is the art of communication, as always here, to try to interpret in different languages. So I'm trying to do my best based on the questions. Por favor, sí, me voy a equivocar muchísimo. Entonces, corríjanme sobre la marcha, váyanme corrigiendo. Sí, por favor. Sí, okay. So I'm trying to clarify some of the terms from this morning. Estoy tratando de construir a partir de los que hice hoy, de lo que dije hoy en la mañana. Yeah. An observation I have done when traveling around the world is that the translation of health literacy is very difficult. Sí, una cosa que he aprendido en mis viajes por el mundo es que la dificultad. Difícil, muy difícil. Ya todo el mundo entendió, de acuerdo. Because we understand health differently. Entendemos salud de manera diferente. And we understand literacy differently. Entendemos alfabetización de manera diferente. In my language, we don't have a word for literacy. No una palabra para alfabetización.
So we were looking to Entonces other estamos mirando translations otras traducciones, to find para encontrar different alternatives. alternativas. So in German, Así que en Alemania it was a health competence, eran competencias de salud. competencies. In Dutch, En was Holanda health skills. eran skills, herramientas. In Swedish, they En invented a en new Suiza, word. Inventaron una nueva palabra que a Yeah, saber qué I cannot significa. even translate. En- In other languages, they En said otros health idiomas, knowledge. Dicen or- que Health knowledge. conocimiento. Yeah. Pero a diferencia de learning, it's But- different than learning. But we think that literacy is more creemos- than knowledge. Que creemos que alfabetización es mucho más It's que all, conocimiento. it's those skills so you are Son able las to act. herramientas que tienes que te permiten actuar. And I agree with you. Health Estoy de acuerdo literacy is contigo not a que verb. alfabetización You es don't do algo- health literacy. You don't what? You don't do health Tú literacy. no haces It's an alfabetización outcome. en salud. Ok, la alfabetización en salud es un resultado, no es algo que haces, sino es algo que Ajá, ajá. resulta de. So it's an outcome of health promotion. It's an un outcome of health resultado education. de promoción de salud y educación en salud. So there's a lot of discussion about the Spanish Así es translation. que hay mucha discusión en cuanto a la traducción al español. Because, for example, Porque, in por in ejemplo, Portuguese, it's portugués literacy em saúde, Es not literacy, alfabetización. literacy with that word, Literacy literación en salud. literacy em saúde. En salud. Uh-huh. So, but not alfabetización, because Pero no alfabetización alfabetización, and porque alfabetismo is analfabetismo too narrow, and es it demasiado creates a demasiado corto. top-down approach. Y es una aproximación de arriba abajo. And it links up Y to linka literacy and illiteracy. Nos está remitiendo a illiteracy, o sea, analfabetismo. But I believe Pero yo everyone creo has que a bit todo of el health mundo literacy. Tiene un poco de illiteracy, Yeah, de it's analfabetismo. not yes or no, No it's es sí o a no, spectrum. sino es un espectro Spectrum, and it depends on the content que and depende context. del contenido y del contexto. So maybe I know a lot about Así que a cancer, lo but mejor yo sé un nothing montón about de cáncer, diabetes. pero no sé nada de diabetes. Maybe I know a lot about the Entonces, Danish sé mucho, system, but not acerca del the sistema de Colombian salud danés, pero system. no del sistema de salud So colombiano. everybody Así has que health todo el literacy. mundo tiene algo de analfabetismo. But you need to Pero discover, necesito decide, descubrir discuss y discutir how you translate health literacy, cómo traducir health literacy. because no words are Porque neutral. las palabras no son neutrales. So I see in different countries, Entonces veo que en the diferentes way we países, translate la health manera en literacy que traducimos also literacy shapes the political también- agenda, también it está shapes the modelando research la agenda, agenda and it shapes política the practice agenda. y también la agenda de práctica. So in my country, En mi país, it was the healthcare stakeholders that were very active, the healthcare stakeholders eran actors, los the different actores organizations and de diferentes hospitals, organizaciones, the health sector. hospitales, que tienen un sector que los une a todos ellos. In Netherlands, it was the En- educational en- sector, En Holanda, okay, the el centro es educational sector. educación, el sector educativo. In other countries, it's a otros civic países society. Es la sociedad civil. Yeah. So in every Así que country, en cada the país situation is la different. situación es diferente. And you need to analyze necesitas what are the analizar major cuáles barriers son in las your barreras country. mayores en tu país. And then Entonces, engage the different engage- actors. Entonces, reunir a los diferentes actores. And by atraparlos. engaging the different actors with Sí. this respect, we can promote health and we can Ok. promote health literacy. Ok, entonces, jalando a los distintos actores, podemos promover la salud y la literacy. Because maybe the Porque inequity quizás is la in inequidad communities. Se da en las comunidades. Maybe it's literacy A lo in mejor schools. hay Maybe it's literacy in las health, escuelas, in a the lo health mejor está system. en el sistema de salud. Yeah, but it differs in every Pero country. es muy diferente de un país a otro. And that's why it's important to make Por the eso es analysis importante analizar so that we invest our resources analizarlo wisely. para poder invertir los recursos de manera inteligente, Yeah, sabia. I think, thank you. Thank you very much. Professor Aymar.
Bem, um pouco a proposta de hoje é uma comparação crítica das duas perspectivas teóricas de educação e saúde, né? E agora eu queria, antes de tudo, dizer minha incapacidade para fazer isso, porque eu compreendi pouco o que a Cristine falou, né? E eu já conhecia a Cristine antes no hotel, gostei, fiquei muito amigo dela, e quando ela falou, a vontade que me deu foi, antes de tudo, estudar mais o que é alfabetização em saúde. E aí, a partir dessa minha incapacidade, agora, eu queria fazer uma reflexão. Hoje, nós assistimos a palestra do Fernando, que ele colocou várias concepções de educação, e eu acredito ser muito importante um debate crítico. Cada perspectiva educativa tem implicações políticas, implicações para as pessoas. Mas eu queria dizer uma coisa. Eu me envergonho. Envergonhar. Tu quê? Tu quê? Quê? E eu me envergonho. Envergonhar, como se diz isso? Se avergüenza, le da pena. Das muitas vezes que eu fiquei brigando com companheiros por conta de dimensões teóricas e companheiros que podiam ser meus parceiros, em situações concretas. Eu acho que na academia, nós, professores, somos muito agarrados a este debate teórico, que é importante, mas há algo mais importante, que é trabalhar junto. Nos projetos de extensão, eu gosto muito da extensão universitária, vieram trabalhar comigo professores que pensavam muito diferente de mim. E eles, ainda bem que eu era muito amigo deles e não fiquei brigando com eles. E eles, junto, né, no projeto, cada um contribuiu de um jeito diferente, né? Então, eu sinto que nós precisamos de ter esse debate crítico, mas com cuidado. Porque este debate crítico nos separa de pessoas. Não só separa, a gente entra em clima de guerra. Essa palavra. E esse clima de guerra fecha a nossa inteligência. Eu tive uma guerra particular no Brasil. Eu vi muitas pessoas aqui falam de Emerson Merri, né? Emerson Merri tem um grupo muito grande. Nós dois trabalhamos com coisas muito próximas, mas pequenas diferenças entre nós, mal-entendidos, comentários, gerou um debate muito ruim entre eu e ele, que hoje eu me arrependo de ter feito isso, e em vez de buscar compreender mais Emerson Merri, que é um discurso difícil, né, de ser compreendido, né, eu fiquei no embate.
Então, eu sinto, e hoje eu vejo pessoas com práticas muito bonitas que se inspiram em Emerson Melly. Então, eu sinto que nós precisamos sim fazer um debate teórico crítico entre as correntes teóricas da educação e saúde, mas que isto não feche o nosso coração de um trabalho colaborativo. Há situações que é preciso enfrentar. Há perspectivas, projetos de educação e saúde autoritários que estão ganhando campo. É preciso enfrentar com nossas armas. Mas, muitas vezes, são pessoas que estão trabalhando junto para o mesmo objetivo, de jeito um pouco diferente, né? E eu acho que é preciso, acho que Paulo Freire, quando eu falo do amor, é preciso ser crítico com amorosidade, né? Isso acho que eu queria puxar a partir da minha incapacidade. Eu gostaria agora de trazer um debate teórico entre a educação popular e a alfabetização em saúde. Mas, como eu não posso, eu aproveito para reconhecer o que eu acho que é uma questão teórica importante também. Essa questão de debater, mas, antes de tudo, buscar compreender, né? A luta política é muito a destruição do inimigo, do outro. A educação antes de tudo, passa pela compreensão do outro, né? É preciso fazer política também, buscando compreender o outro. Que muitas vezes, eu sinto a saúde pública brasileira, enquanto nós estávamos sob a ditadura militar, nós éramos muito unidos. Quando a democracia chegou e nós pudemos ter acesso ao recursos, ao ministério, nós começamos a brigar muito entre nós. Há muitos conflitos com pessoas que eu sei que eu preciso respeitar, porque eles tiveram uma história muito grande de lutas por outros sentidos. Então, é preciso lutar, mas também enfrentar de forma mais amorosa, buscando compreender. Um pouco isso. Esta mañana, cuando la profesora Christine nos ilustraba las formas de transportarnos en la bicicleta, in the cycle, cada una, each one is at middle of the people, de cada persona, cada bicicleta estaba a la medida de cada persona, y nos inducía a pensar que independientemente de cuál sea la forma de acercarnos al otro, lo ideal es poder garantizar que cada ser humano pueda llegar a su experiencia de libertad, a su ser autónomo, con una bicicleta hecha a su propia medida. En ese orden de ideas, uno diría que independientemente del contexto que nosotros vivamos en cada uno de nuestros países, de las realidades que vivamos, los problemas, el hecho de haber sufrido opresión y mantener la opresión, mantener la dominación de unos sobre otros, finalmente el objetivo de la educación, independiente de la corriente teórica, de las posturas epistemológicas, su resultado final es permitir que el otro sea, permitir que cada uno de nosotros lleguemos a nuestra propia realización como seres humanos, como individuos, como colectivos humanos y como sociedad. ¿Cierto? Entonces, en ese orden de ideas, nos gustaría de pronto escuchar un poco acerca de eso que usted nos planteaba esta mañana en una de las diapositivas,
sobre los 10 atributos The 10 attributes in de la Judaism. alfabetización. Que nos contara un poco más alrededor de esto. You could tell us a bit about it. So the 10 attributes of a health leader. Pues, pero es que no tiene sonido. No tiene muchas. Okay. The thing is that it's because I get lost if I don't. Okay, but let's try. So the model of the 10 attributes of a health leader organization, it comes from United States. El modelo de los 10 puntos viene de Estados Unidos. And as we all know, the American system is, as we all know, the American system is very unique. Not any country has a system like US. So, Sabemos que el sistema de salud de Estados Unidos es único. Ningún país tiene un sistema parecido. so I believe we can only use this model as an inspiration. Así que creo que solamente se puede utilizar este modelo como inspiración And we can use those elements that applies to our own health system. y tomar los elementos que aplican al sistema propio. And so they have 10 building blocks, and I cannot remember all of them, but one is on leadership. Pero, bueno, tienen 10 bloques, no recuerdo todos, pero uno es de liderazgo. So it's very important that not only when we meet the users of our healthcare organizations, but also the management are aware of health literacy. Because if you speak long sentences, Sorry. I have Okay. my, Sure. yeah, So we need to, it's important that management also knows about health literacy. es importante que también los, ¿cómo se dice? Los administradores, sí, sepan, Because they take the strategic decisions porque ellos son los que toman las decisiones and estratégicas decide on resources. y deciden sobre los recursos. The other one is training of workforce. La otra cosa es el entrenamiento para la fuerza de trabajo, de la fuerza de trabajo. We know that it consists of individual and environment. En tanto al individuo y al espacio, perdón, al ambiente. And that's why we train the workforce to Es por lo know about que, health literacy. es por lo que entrenamos a la fuerza de trabajo. But we want the relation to take place, so we also need Para- to involve users. Ok, para que pueda suceder eso, necesitamos involucrar a los usuarios Nothing for me without me. nada para mí sin mí. That's one of the elements. Es uno de los elementos de Yeah. los 10. So they can participate in patient panels, patient groups, Así que pueden participar en paneles de pacientes, en grupos de pacientes, as part of quality assurance. como parte del aseguramiento de los servicios de calidad. It's also important to develop easy to understand information. Entonces es importante desarrollar información que sea fácil de comprender. And so that's another component. Ese es otro componente de los 10. And so to make sure that in critical situations, moving from one department to another department, Para or asegurar que en situaciones críticas, mover de un departamento a from the otro, hospital to home to the community, o de un departamento a la comunidad. a lot of information can get lost. La información se puede perder en el camino. So we need to make like smooth Ne- transition. Necesitamos asegurar que el paso de la información sea suave, que sí suceda, pues. And the last I can remember is the cost. Ajá. It's an American system, and you know it's very expensive in Y- the y- US. So it needs to be transparent about costs. Hay que ser transparentes con respecto al costo de hacer esto.
but in my country, we never get a bill. You never get. A bill. Pero en It's nuestro a, país nunca nos dan tickets. it's a tickets. I pay per tax. No. So I paid from my salary. Sí. They take 50%, and I never see a bill. Okay, no, nunca, es que nunca pasan recibos. Entonces le toman el dinero de su salario y ella nunca recibe ningún recibo diciendo que Universities free, schools are free, hospitals are free. todo es gratis, las escuelas, perdón, impuestos, sí, 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 más o menos. más o menos. So that's why I'm saying that the model is an inspiration. Por And, eso estoy diciendo que el modelo es una expresión. inspiration. Eso es para inspirar, It's an no para intention, seguir, sino para inspirar. but we always have to do the cultural adaptation Pero to siempre- our own environment. Pero siempre tenemos que adaptarlo culturalmente a nuestros propios ambientes. But Thank you very much. Profesor Eymar, usted esta mañana nos decía que lo grande ocurre en la experiencia, acontece en la experiencia, lo grande acontece en la experiencia. Y nos hablaba de la experiencia, de lo luminoso, citándonos a Rudolf Otto. ¿Cómo ha atravesado su vida como formador, como educador, esa experiencia y ha permitido que usted hoy nos hable desde la luz que refleja? Desde la luz que usted refleja. Porque la experiencia, dice uno que se llama Jorge La Rosa, es eso que me pasa. Eso está en la vida, es el mundo, es la realidad, es el contexto. Y a mí me pasa y yo lo puedo dejar pasar, pero me puede traspasar y me va a transformar. Se vuelve parte de la vida, se vuelve parte de la historia. Entonces, quisiera que nos contara aquí cómo ha podido esa experiencia de vivir la educación popular, pasar, traspasar y transformar su existencia. Vamos hablar poquito. São Paulo diz de glória em glória, nós nos transformamos. Eu acho que eu vivi muitas glórias como educador, né? Essa glória de chegar numa comunidade feia, minha primeira experiência, eu comecei a contar, eu era estudante, estava em crise, que eu queria ser pesquisador de laboratório, fui fazer um estágio em laboratório na faculdade de medicina, vi que era muito chato, aborrecido. E eu falei, eu então não quero fazer mais medicina. E aí o movimento estudantil organizou um encontro de saúde comunitária e eu encontrei nesse encontro uns menininhos, uns estudantinhos muito magrinhos, feito Gastão Wagner. Vocês conhecem o Gastão Wagner, talvez o maior sanitarista brasileiro, era estudante desse tempo. O entusiasmo que ele vivia uma experiência na periferia de Brasília. Eu cocei a cabeça assim, de onde vem esse entusiasmo desse menininho, desse pequeno rapaz, né? E aí me levaram para fazer uma experiência numa periferia de Minas Gerais, no
nordeste de Minas é uma região muito pobre, é um povoado muito decadente. Quando eu cheguei, fiquei triste de ver que tudo triste, feio. Mas eu fui com mais 12 estudantes de medicina. 12 estudantes em 1974. Não existia atenção médica. Então, 3 estudantes de medicina que chegam num povoado mobiliza muito. As pessoas vieram para ser atendidos, mas já tínhamos lido um pouquinho de Paulo Freire. Diante dos problemas, não procure dar resposta. Faça a roda e discuta. Do you understand? Vocês entenderam? Diante dos problemas maiores, não busque dar resposta. Faça a roda e discuta. E quando nós começamos a fazer isto, eu digo que eu vivi a maior experiência de amor da minha vida. Porque é algo que me transformou. Eu vivi uma glória. Porque aquele povoado feio era uma dinâmica, coisas que eu nunca imaginei que existisse na vida. Conflitos familiares eram trazidos, eram discutidos, e nós, estudantes de medicina, que mal entendíamos da vida, fomos catalisadores. Existe essa palavra? De transformações, porque nós criamos espaço de discutir, e eu via soluções sendo geradas, e eu coçava a cabeça. Não é possível. Então eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. É isso que eu quero fazer. Nenhum professor da faculdade de medicina sabia o que era isso, mas pela experiência eu descobri. E eu descobri isso, e de vez em quando eu precisava como estudante, nas férias, ir para as periferias, fazer um estágio para poder refazer, abastecer, né? Mas depois, eu contei hoje que me perguntavam o que eu gostaria de... quando eu era adolescente, o que você gostaria de ser? Eu falava, não quero ser professor. Mas eu fui para o Nordeste do Brasil, era uma região que tinha uma tradição de trabalho comunitário muito grande, e o emprego que apareceu foi ser professor da universidade. Tinha um professor da Universidade da Paraíba que me conheceu quando eu estava me preparando para sair, eu fui residente de medicina interna, clínica médica. E eu acabei assumindo a coordenação dos médicos residentes do Hospital das Clínicas. Hoje os residentes têm condições de trabalho muito boas, mas naquele tempo era muito ruim. E a gente começou a fazer educação popular com os residentes. De repente, em 1978, ditadura, janeiro de 78, começou a primeira greve de médicos residentes do Brasil. E eu vi, o nosso trabalho como liderança era acalmar os médicos residentes para eles não quebrarem as coisas, que nós sabíamos que tinham repressão, né? Então, eu senti, e aí, eu volta e meia, eu sentia a força desse trabalho, né? Logo depois, Lula, a primeira greve de Lula foi depois da nossa greve. E
nos metalúrgicos, né? Então, eu comecei, e aí eu fui, apareceu o contrato, esse professor me conheceu por essa história, e ele me convidou para ser professor lá. E a universidade estava criando uma área de estágio rural. Mas, para ser mais curto, eu vou dizer a outra glória maior, que eu fui expulso da cidade, que descobriram que eu trabalhava com direitos humanos. Vim fazer o mestrado e, quando eu voltei, já tinha acabado a ditadura. Muitos estudantes me chamaram para trabalhar com eles em uma periferia de João Pessoa. E aí eles me ensinaram a ser professor. Eu trabalhava com educação popular na comunidade. Quando eu fui trabalhar com os estudantes, eu queria ser professor deles. E aí eles falaram, Eymar, o projeto é nosso. Se você quiser ficar, entre como um de nós. E aí eu descobri o que é ser professor universitário freiriano. E aí, assim, a faculdade de medicina da UFB era muito tradicional, muito autoritário. Nós nunca tínhamos possibilidade de ver o paciente como um todo, gastroenterologia, pneumologia, mas este movimento de extensão cresceu tanto que começou a questionar o currículo. E eu falava assim, que força que esses estudantes têm, né? Eu não tinha força para fazer essa luta, e eles fizeram. E a reforma do currículo, hoje o currículo da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, ele é muito audacioso, e começou por ação dos estudantes. Então, eu senti, muito apaixonante ver uns estudantinhos tímidos, que não sabem nem falar direito, quando começam a trabalhar juntos, se transformam e viram pessoas extremamente ativas, começam a criticar, ser duro comigo, e ver depois eles nos encontros nacionais se destacando. Uma pessoa, um professor de uma outra universidade me perguntou uma vez, Eymar, o que vocês fazem na Universidade Federal da Paraíba? Porque eu vejo estudantes da Paraíba no Ministério da Saúde e em outras coisas, fazendo coisas que eu não vejo outros. Porque lá a educação popular na Paraíba é muito forte, na extensão. Então, é isso que me encanta, que me transformou. Eu não era o que eu sou. Eu me transformei nesse processo, porque há uma amizade muito grande, as pessoas criticam, nos transformam. Há uma amizade. Minha vida familiar passou a ser muito junto dos estudantes, né? Então, e eu casei novamente com um estudante que trabalhava no meu projeto. E tenho 2 filhos com ela. É uma coisa que não se pode fazer. Os professores não podem namorar com os estudantes. Mas, e hoje nós temos uma família com filhos de 7 e 10 anos, são filhos da extensão universitária. Então, são essas coisas. Maravilloso. No solamente toca transformaciones profundas en la sociedad y en los modelos curriculares, sino que también transforma la vida personal en el encuentro con el estudiante. Maravilloso. Bueno, profesora Cristín, no sé, usted también quiera contarnos un poco
cómo ha sido transformada desde su vivencia de recorrer por todo el mundo, llevando a distintos países la iniciativa de la alfabetización. Yo no soy traductora, entonces voy a solamente como a tratar de repetir algunas ideas para los que no la entendieron. I think my experience is I experience it as a blessing, like it's a blessing to meet people around the world. Que ella piensa que su experiencia es bendecida, pues es una bendición por la oportunidad de conocer gente por todo el mundo. And I think this is an amazing experience. Portuguese, Spanish, Danish, you translate, we try to make it work, and we try to have an intellectual conversation here. Esta es una experiencia especial por todos los idiomas, la posibilidad de traducir y de compartir una experiencia intelectual, incluso pues con tanta diversidad. Many people would give up. Many people would give up, but tiene que ser posible. We try, Mucha gente aquí tiene que ser posible. Ok, te quieres rendir, pero recuerda, tiene que ser posible. So one experience that changed my life was I was going to speak in a conference in Kenya. Una experiencia importante para ella fue una conferencia en Kenia. And I was on one of the big airplanes from Brussels to Burundi and then to Kenya. Ella estaba en un avión, en un avión grande de Bruselas a Burundi y luego a Kenia. But it was, they had changed the schedule. So they put in this Airbus and there was nobody on board. We were maybe 10 or 15 people on board. Hubo un cambio en el itinerario y habían 10 o 15 personas solo en abordando el avión. So you are in this big airplane and we were very few passengers on this plane. Era un avión muy grande y solamente 10 o 15 pasajeros adentro. And then comes one of the staff of the president of Burundi. They were on board the plane. Y estaba allí un presidente de Burundi. And I'm the only white person in the La única persona blanca en el avión. So he comes and talks and asks what I'm doing. Entonces comenzaron a hablar y él le preguntó que ella qué estaba haciendo allí. See, and I'm saying I will talk about health literacy in this health promotion conference in Kenya. Entonces le habló que iba a hacer alfabetización en salud con algunas personas en Kenia. En la conferencia de Kenia. And he was explaining me about the challenges in his country with poverty, with war, with AIDS, diseases, and so forth. Él estaba esperando que fuera a hablar de todos los problemas en el país de ¿cuáles? De pobreza, de salud, todas las dificultades. And I was explaining him about some research I had done at home in Denmark about poverty. Y le habló de su experiencia que ella había tenido de una investigación acerca de la pobreza en Dinamarca. And everyone says there is no poverty in Denmark. It's the most happy country in the world. Todos decimos que no hay pobreza en Dinamarca. But from my research with children growing up in poor families in Denmark, they miss food, they miss technology, computer, mobile phone, they don't have that. Pero hay niños que crecen sin comida, sin acceso a la tecnología, sin teléfono, sin... So they cannot participate in the same way that the rest can do. Entonces ellos están excluidos de lo que el resto sí puede acceder. So we learned in this conversation that there are things that are universal.
like poverty. Poverty is everywhere. Entonces ella piensa que ese tema es universal y que la pobreza está en todas partes. And it has a big impact on people's lives, no matter if it's in an African country, here, or in Denmark. Que esto atraviesa la vida de la gente en todas partes, en África, en Dinamarca o incluso acá. And I always remember this particular conversation when he had to go back, and he says, it's important to speak the language of the heart. Y ella recuerda una conversación en la que él le decía que era importante hablar el lenguaje del corazón. And I think we are speaking the language of the heart here, because we try Yeah. to communicate with Yes. with our hearts, and we know each other, but we cannot communicate in a normal way. Y esto es lo que estamos haciendo acá, pues comunicándonos desde el corazón. And if we speak with the heart, we can make miracles. Que hablando desde el corazón se pueden hacer milagros. And so I come to Kenya, and they do the opening of the big conference with the president of Kenya. Y en Kenia, pues pudo abrir la gran conferencia. Era la que abría la conferencia Uh-huh. con el Okay. presidente y con todos los personajes en Kenia. And the president in Kenya says that in 5 years, the biggest slum area in Nairobi will disappear. The biggest slum area in Kenya will disappear in 5 years. En 5 años. Y el presidente anunció que en 5 años iba a desaparecer esa región en Nairobi. Yeah, En Nairobi. in Nairobi. And I had a visit there, and it's a slum area, and there are millions of people living there in poverty. Y allá, pues millones de personas viviendo en pobreza. Yeah, and when I visited the slum area, I realized the design of the sheds were the same as the slum area in Mexico City, because I've been building houses in the slum area in Mexico City. Que las casas que las casas en Somalia son similares a las casas en México, la forma de la construcción. So I realized even in the design of buildings in slum area, there are some universal design. Mexico City, Nairobi, they build the same type of houses. Que es universal porque en Nairobi y en México se pueden encontrar los But that whole trip helped me also to understand that we cannot stereotype. Pero And, ese viaje le ayudó también a entender que no podemos estigmatizar, estereotipar. uh-huh. We cannot stereotype and say, you are from Denmark, you are rich, you are happy. Con la idea de que es de Dinamarca, entonces es rica y además feliz. Because in Nairobi, they have some of the richest people in the world living next to the slum area. Porque en Nairobi también hay gente con mucho dinero pues que vive en esa zona. So it's much more, it has new, yeah, exactly. So on one, there is a wall, one side is the poor slum, and you have rich villas. Hay muros y a un lado vive gente con dinero y al otro lado gente pobre. It's Uh-huh. the same. So I come home, and in the television, there is a series about poverty in Denmark. Que ahora hay una serie de televisión sobre la pobreza en In Dinamarca. Dinamarca. They show
a neighborhood from my city in the Ah. television. que es un barrio de la ciudad de ella en la televisión. There is a big road that goes through the city. Es una gran vía, calle, una calle que cruza la ciudad. On one side of the road, there is the ghetto with very small apartments and a lot of people. A un lado hay un gueto con apartamentos muy pequeños con mucha gente On the other side of the road, there are big villas. y al otro lado hay grandes mansiones. So we have the same situation in my country, that you have some people living very poor and no work, and just next door, big villas. Entonces es la misma situación de la división de gente que vive en pobreza y otros en grandes mansiones. But some people speak the language of the heart. Pero algunas personas hablan el lenguaje del corazón. And one of the people living in the big villa, he used to live on the other side of the road. So he moved, he made the social mobilization, got education, got a work, and he was able to buy a big villa. Pero muchas personas a través de la educación logran hacer una movilización social y llegan incluso a mudarse al lado de las mansiones. So he now want to pay back and help the children and the young people in the ghetto area, and he's a football trainer, and he goes there and teach them to play football. Y uno de ellos es entrenador de fútbol de los niños del lado Mm. más pobre, tratando pues como su forma de ayudar a superar esa brecha. So my lesson is that it all comes back to us as people and how we want to make a difference. Entonces la lección es que cómo ayudar que las cosas te regresan cuando quieres ayudar al otro para transformar. So we can pay back to the community and support the community. And in my country now, I try to cook for the homeless people in my city regularly, also to help and support. Entonces regresar a la comunidad para ayudar a las personas y en Dinamarca hay soporte para las personas que habitan. Ok, ella está ayudando en Dinamarca a cocinar para personas que viven en la calle. There is one place in my city where they serve one meal of free food. Only one place for the poor that can come and get, and we can. Solo hay un lugar en la ciudad donde ellos pueden recibir comida gratis, una comida gratis. So the most important lesson is that yes, there are universal things we can find all over the world, but everything is also different and has nuances. So we cannot stereotype. But for me, the most important thing is meeting people, meeting in the plane, meeting in the slum, meeting here, meeting you. And we met 7 years ago, and now you made my dream come true to come to Colombia. La cosa más importante para ella es encontrarse con las personas y pues conocerlas y la interacción, y va pasando en el tiempo que se pueden volver a encontrar. And you never know who can make your wish come true. I did not know when I met Liliana and I was teaching for her, being the student. Yeah. I did not know that 7, 8 years later, she will make a difference for me. Nunca se sabe lo que va a pasar después de que las personas se conocen en el tiempo. So it's the mutual respect wherever we go. Es el respeto mutuo. Sí, nunca uno sabe cuándo se le va a devolver lo que en un momento dio. Muchas gracias. Yo creo que la alegría del encuentro nos llena. Y aquí la experiencia no es eso que nos pasó, sino lo que nosotros hacemos con eso que nos pasó. Cómo lo ponemos en un espacio
como el Congreso Internacional de Salud Pública, la educación en el campo de la salud, desde la lógica de la alfabetización en salud o desde la realidad de la educación popular. Todas ellas nos alimentan y nos llenan de vida y nos permiten que la interacción que nosotros tengamos en todos los momentos de la vida, con todos los que nos encontramos, pueda ser una acción transformadora. Yo quisiera, para mantenernos fieles a lo que prometimos hace una hora, comenzamos. Ya hemos dicho 1:35 era el tiempo para esto, pero no hemos cumplido con el propósito de buscar que haya una interacción con quienes asisten. Entonces, sería muy valioso poder obtener, gracias, una pregunta, y ya el profesor Fernando acaba de levantar la mano. Bueno, ha sido una experiencia muy interesante escucharlos. Gracias, Julián, profesora Eymar, profesora Cristín y profesora Connie por la experiencia de hoy, ¿verdad? Yo más que una pregunta quería hacer una reflexión. Eymar nos ha hablado de la práctica. Empezó con la práctica, diciéndonos que muchas veces personas que tienen un desarrollo teórico no lo reflejan en la práctica, o al contrario, personas, educadores populares con poco, digamos, desarrollo teórico, porque tendrán su teoría, yo digo que tienen su teoría, pero es una teoría más intuitiva, sin un desarrollo teórico, digamos, son unos grandes educadores populares. Creo que ese llamado es muy importante para este Congreso. O sea, en este Congreso, creo que a pesar de que hablamos de la necesidad de la teoría, de la reflexión teórica, es la práctica la que guía la acción. Y es una práctica, obviamente, que tiene que estar, eso nos lo dijo Freire, la práctica sin teoría, pues nos quedamos digamos, en activismo. Pero creo que un mensaje interesante es como cuando Aymar habla de los conflictos que hay entre personas que tienen diferentes posiciones teóricas, es que uno podría trabajar con personas que piensan distinto, pero que tienen prácticas parecidas. Al contrario, puede ser que no trabajemos tan fácilmente con personas que tienen propuestas más o menos parecidas a las de uno, pero que las prácticas sean distintas. Creo que ese es un punto importante de esta reflexión. Y quiero hacer otro que pareciera menor, que se ha dicho, pero creo que hoy se ha resaltado de una manera que es importante que lo tengamos en cuenta y que creo que no lo consideramos con el peso que debe tener. Y es que la educación es un asunto que pasa por los sentimientos. Han hablado del amor, lo amoroso, etcétera. Pero es que nosotros nos relacionamos con el otro, es con los sentimientos. Y yo creo que un educador popular o un educador en el campo de la salud que verdaderamente quiere hacer una transformación, tiene que reconocer que se está relacionando con el otro fundamentalmente con lo emocional. Entonces, sí es muy importante hablar de la pedagogía, es muy importante hablar de la perspectiva ética, de la perspectiva política. Creo que es muy importante, pero no podemos olvidar esa dimensión afectiva, emocional, en la cual nosotros nos relacionamos entre educadores y educandos. Gracias. Yo quisiera, para cerrar, la profe Connie nos hiciera una comprensión desde su propia realidad, desde su experiencia como docente, de lo que hemos vivido aquí. No sé si quiere iluminarnos desde la realidad mexicana. Hemos estado en el Brasil, en Dinamarca,
pero su vivencia es inmensamente grande y volar todo ese rato de México acá. Vamos a volar a México, ¿no? Desde México llegó hasta aquí. Ajá. Ahora regresará cuando quiera. Aquí Pero se puede pero quedar. volamos todos, también. Maravilloso. Ya volamos a Brasil. Exacto. Ya volamos Entonces, ubiquémonos en la realidad mexicana. ¿Cómo se vive esa experiencia de la educación? ¿Cierto? ¿Cómo se lee? El tener ese contacto con la comunidad, con la población, ese proceso formativo, esa práctica educativa, ¿cómo nos transforma en la realidad mexicana? Quando he visto primeiro, o que me chamou, a forma como ela tratou o motorista, muito afetuosa. Quando estávamos vindo para do hotel, eu fiquei muito atento para o seu jeito afetuoso de tratar com o motorista, o condutor do carro e com as pessoas que iam chegando. Ela tem um coração disparado. Bueno, digo, no sé porque yo no estaba en esto, eran ustedes, ¿no? Pero yo creo que la experiencia en México es bien interesante porque nosotros iniciamos con el Movimiento Popular de Salud en la década de 1970. ¿Lista traducción? ¿Está bien? Okay. Empezamos en 60, finales de los 60, 70. En ese... Liliana le traduce. Y cada vez más estamos formando círculos, si es que alguien se quiere acercar a las bancas de enfrente, mejor, ¿sí? Si se quieren acercar acá, que es un principio de la educación popular, ¿no? Estar amontonados, se siente, pero bueno, en México, bueno, México desde el cardenismo en 1936, por ahí así, fue un periodo en donde se tomó mucho interés por parte del Estado para ir a acercar la salud, la educación, etcétera, bueno, digamos, los servicios médicos de curación y demás, educación a las zonas rurales. Y ese es un antecedente muy importante porque existe la idea del extensionismo, ¿sí? En toda la agronomía, en verdad, era el extensionismo. El extensionismo quería decir que si tú tienes el privilegio de ir a la universidad, de tener ¿sí? Tienes la obligación social de ir al pueblo que finalmente fue quien es quien te mantiene, ¿no? El trabajador que te hace tu casa, el obrero que hace lo que usas, bueno, qué sé yo, es el pueblo el que te está manteniendo. Entonces hay que ir, y ahí se institucionalizó el servicio social obligatorio. Entonces, todo el mundo, no importa cuál sea la profesión, si es de grado, de pregrado, sí, hay que hacer servicio social. Y ese servicio social se tenía que hacer, ahora no porque es muy peligroso, pero hasta hace bien poquito se hacía siempre en zonas rurales, siempre en las zonas más desprovistas de atención. Entonces, ya existía una cierta, no era raro pues que en las comunidades hubiera médicos, ¿sí? Y precisamente a partir es que yo tengo muchos vínculos, cuando tú hablas, siento así como un viaje al pasado y al presente, y no sé, ¿no? Pero sí, efectivamente, muchos de nosotros en ese tiempo estaba acabando la revolución cubana, ¿no? Estábamos en un momento de hervidero, estaba todo el asunto del 68, del movimiento estudiantil, nos acaban de matar a nuestros estudiantes el gobierno, todo esto. Entonces, nosotros de verdad creíamos que íbamos a cambiar el mundo a través de la revolución. Era en serio que lo pensábamos. Pero ¿cómo hacer la revolución? La revolución se necesita hacer con gente crítica, con gente consciente, con gente, ¿sí? Y entonces, ¿qué mejor herramienta que ser médico? Te ibas a los lugares y empezabas a hablar de las desigualdades, ¿sí? Como productoras de enfermedad, ¿no?
Entonces, ahí en ese tiempo estuvo el trabajo de David Werner, ¿sí? Donde no hay doctor, Donde no hay doctor. aprendiendo a promover la salud. Ajá. Los textos con los que yo hace 35 años formé 110 promotores de salud en el Chocó, en la selva chocuana, Ajá. indígenas y afrodescendientes, con David Werner. Sí, una maravilla. Hicieron un trabajo muy padre, pero una de las cosas es que David era ay no puedo decir todo eso. No digo, es mucha historia, es mucha, ¿no? Bueno, David era un biólogo gringo que andaba vagando, colectando mariposas y todo bicho que se encontraba, ¿no? Y la comunidad lo recibió como somos los mexicanos, ¿no? Entonces llega el gringo y lo recibe y durante 2 años lo estuvieron alimentando, formó parte de la comunidad. Cuando acabó con todos los bichos de la zona y ya tenía que regresar, dijo, yo no puedo regresar así nomás, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a utilizar lo que yo sé como ciencia, el método, la manera de observar, de no sé qué, para hacer algo aquí. Y entonces con la comunidad, con la gente de la comunidad, comenzaron a desarrollar maneras de tratar de dar cuenta de los problemas locales. Entonces de ahí salen el árbol de lo que tenemos, ¿no? Que en el fondo está la desigualdad, la injusticia, no sé qué, y el tronco, y luego las enfermedades hasta arriba salen de ahí, de Ajoya, en Sinaloa, y muchas otras cosas, lo que estén aprendiendo a promover la salud, ¿no? Sí, con David, bueno, no importa. Entonces, ahí se desarrolla toda una idea cuando hacen la jerarquía de problemas, el primer problema de salud que la comunidad identifica es que hay un terrateniente, ¿sí? Que les ha quitado sus tierras. El segundo problema es que el maldito terrateniente además es dueño de la cantina y es el que emborracha a la gente. Ay, ya me pegué con el, sí, es el que emborracha a todo mundo. Sí. Después de eso ya viene la diarrea o las enfermedades de la piel, qué sé yo, lo que sea. Pero entonces comienza a desarrollar todo eso. No es lo único, porque ya en Chile, en Nicaragua, bueno, en la otra Nicaragua, en Honduras, etcétera, en Guatemala, se está desarrollando todo un movimiento popular en salud. Sí, el IMDEC en Guadalajara, un instituto que todavía existe, se empieza a sistematizar todas esas experiencias, ¿sí? Y se crea el Movimiento Popular de Salud. Y al Movimiento Popular de Salud, comentábamos antes, llega pues cualquier gente que quiere hacer la revolución. Llegan las monjas, llegan los curas y llega la gente que está en la clandestinidad, los que están haciendo lucha armada, dejan las armas y van a las reuniones del Movimiento Popular en Salud. Y entonces decíamos, bueno, ok, a través de las enfermedades, la enfermedad era una vía nada más, porque a través de la enfermedad se puede hacer la reflexión de la desigualdad, de la injusticia, etcétera, y ubicar quién es el enemigo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, es que es un tiempo maravilloso, espantoso para Brasil, espantoso para Argentina, espantoso porque eran todos los golpes de Estado, espantoso en México porque fue la guerra sucia, porque se mataba gente por todos lados, porque hay enterrados por todos lados, ¿no? Fue una época muy intensa en donde valía la pena hacer la revolución. Entonces, muchos de nosotros estábamos convencidos de que eso era lo que estábamos haciendo. Y yo no sé si sí lo hicimos, ¿no? Porque de repente, pues, hay distintas formas de hacer la revolución. Y esto que sucedió en las favelas, en Brasil, ¿no? Esto de los 3 estudiantes de medicina, pues es una revolución. Finalmente, es un cambio, es un giro, es cambiar en dónde está el poder, cambiar el poder de manos. Y eso es lo que finalmente hace el movimiento popular, que es todo eso. Yo me enamoré de la célula, ¿sí? Íbamos a hacer la revolución. ¿Cuál es el sitio más seguro para estar durante la revolución? Pues los servicios médicos, no estar en el frente, ¿no?
Entonces, pues estaba bien, enamorada de estudió medicina. Y bueno, ya estudió medicina, pero me voy dando cuenta en el camino de la bola de injusticias que se producen en la medicina. Es una profesión para construir desigualdad. Digo, un tipo de medicina, no la que, no la que hizo también Fernando y otros, ¿no? Pero la medicina es muy, sí. Entonces, yo voy a dar, me consigo un lugar ahí cerca de la Ciudad de México y ahí voy a trabajar porque quiero aprender a trabajar con la gente. Yo no tenía idea de muchas cosas, ¿no? Pero de repente me doy cuenta de que no sirve de nada. Viene un niño y se le da medicamento y regresa a su casa y al día siguiente llega el hermano y se le da medicamento y regresa a su casa y una semana después regresa el primer niño, le da medicamento y se va y no sirve para nada. Entonces allí yo comencé a inventarme y eso es, comencé a hacer el trabajo de organización de gente principalmente con gente joven. Y después de eso entendí que las mujeres, pero lo tuve que entender porque afuera del consultorio que teníamos estaban los lavaderos públicos. Y entonces pues había que platicar con las señoras. Y entonces eran las señoras, eran las que tenían en sus manos. Y bueno, por ahí así más o menos es el asunto. Con el tiempo se hizo la promoción de la salud, se la apropió el Instituto Mexicano del Seguro Social y la pervirtió. ¿Sí? Entonces había que ser promotoras de salud, pero pues estaban ya no era lo mismo, era gente que tenía que entrenarse en el seguro, en la institución, etcétera, y echó a perder todo. Y después ya vienen pues todas las promociones de la salud, ¿no? todo lo que pues ya conocemos. Entra la OMS, llegan los lindos Ottawa, que llegó gente que había trabajado con nosotros o en la India o es que se me va el nombre, pero en Asia también había trabajo popular. Sí, y entonces van y hacen estancias en nuestros países, en Brasil, hacen estancias en nuestros países y luego van a Ottawa, en donde no hay gente latinoamericana, ni africanos, ni asiáticos, ¿no? Es puro anglo. Van, hacen la conferencia de Ottawa, pero hacen una magnífica carta de Ottawa porque es gente que había trabajado con movimientos populares, ¿no? Y de ahí pues sí, pero la base es el movimiento popular latinoamericano. No, bueno, así es como yo lo veo. Maravilloso. Muchas gracias, Claudia. Qué bonito. Bueno, entonces, no sé si tengamos más preguntas, o sea, ya justo, Fernando, que vamos cerrando, ¿cierto? Pues, tal vez no voy a dejar ninguna conclusión. La conclusión la estamos formando cada uno de nosotros en nuestra propia vivencia, en la manera como los testimonios de Christine, de Consuelo y de Eymar nos transforman, nos traspasan y permiten que vamos construyendo una nueva realidad en nuestra propia historia y en los caminos que vamos recorriendo. Eymar quiere decir algo adicional. Hay muy jovens aqui. Muchos jóvenes acá. Há muitos jovens acá. Quando contamos esta história do tempo da ditadura, da opressão, parece tempos heróicos, muito, mas não é. A cada tempo tem um heroísmo. A cada tempo há uma maneira de ser herói. Vocês agora podem estar pensando, mas agora a vida está mais simples, né? Não está. Há guerras hoje, né? Há guerras que passam pela cultura, que passam pela opressão do consumismo, como construir um trabalho de saúde diferente, em outra perspectiva. Daqui a uns 30 anos, vocês vão estar contando e as pessoas admirando. E vocês vão olhar para trás e vão ver, pô,
eu fiz isso? Né? A gente olha para trás, eu olho para trás e falo, eu participei disso. Né? Então, assim, eu acho que vocês vão fazer isso, porque há guerras, há opressões específicas desse tempo e que só vocês podem enfrentar. E com esse impulso juvenil, a juventude tem uma força que às vezes os jovens não sabem, né? Desse jeito apaixonado de fazer, que alguns jovens têm, que outros jovens estão enterrados no consumismo. Mas é vocês que têm que dar as respostas para esse tempo, né? Com outros caminhos diferentes do que nós mais velhos fizemos. Esse moço aqui, eu andei com ele, subi no morro, né? Ele me começou a contar as aventuras dele na vida. Nossa, esse cara aqui tem histórias para escrever muitos livros. Então, aqui o Fernando, com certeza, tem. Né? Então, várias pessoas. E daqui a pouco vai ser vocês. Né? E isso que é o bonito do trabalho em saúde. Essa potencialidade de mergulhar e de transformar, se tiver garra, coração e criatividade. Né? Muchas gracias. En el alma, corazón y creatividad. Yeah. I think you are explaining it very well, and I think that we have seen today that we are connected, both in terms of hearts, in terms of time. I had flashback 8 years ago. I also met Hemos Marie, visto que estamos conectados en términos de corazón. Sí. yeah, with time. I met Marie-Claude here, whom I Conocí a also Marie-Claude aquí. knew. So we have to remember it's a very small world, and we are just one big family. And Es we un try mundo- to treat each other like we are family. Es un mundo muy pequeño, somos una familia y estamos tratando de alcanzarnos mutuamente como familia. I once had an experience where I was traveling by train from Germany to Una Denmark, vez tuve una experiencia donde estaba manejando en tren de Alemania a mi casa. and there were many delays. Había muchos retrasos. Ay, no. So I was waiting in Bielefeld, in Hamburg, in Flensburg, Tuve que esperar en todos los pueblos por los que and in pasaba. Flensburg it was over the border. Y cuando iba a pasar por el... So por the el- German trains went to Flensburg, Espérate. Cuando iba a pasar por el border, ¿cómo se dice border? Por and la I had frontera. to wait 1 hour for the thing was closed Todo in the estaba station. cerrado en la There were two estación. men, we were 3 people waiting for the train. 3 personas, 2 señores y una mujer. And they also Two had men and two you. men, and there were many delays. So we Ah, were y- very tired, Estaban muy cansados. but it was minus 10 degrees. Y hacía menos 10 grados de temperatura. To have people in the train until we will leave. Ay, no podemos permitir que la gente se suba al tren hasta que no salga el tren. So we were 3 people standing outside the train, 45 minutes 3 personas esperando afuera del tren por 45 in minutos minus 10 degrees. a menos 10 grados centígrados. There were 3 people sitting inside the train, drinking coffee, 3 personas adentro del tren tomando café caliente. having a break. Mhm. So we Abrieron la puerta. and I step in. My ticket was first class, Mi and ticket era de primera in first clase class you get free coffee.
Y en primera clase te dan gratis el café. I run to the Corrí, first class compartment, I cook the coffee and le went to preparé el café my friends y fue con sus amigos and served them coffee to Y- get warm. a servirles café. And I went back to the compartment Regreso a mi calling my compartimiento, husband and saying, now I'm inside. And I was very angry. llamo a mi esposo, and he was very angry with you. Yeah, You were very angry. I was calling my husband telling, now I'm inside. I'm very angry. What is all this? Why did we stand outside 45 minutes? Habló con su esposo y ella estaba diciéndole, estaba enojada, sí. Then comes the lady with the control. Entonces la señora que tickets. controla los boletos, And she comes inside and vino she says, despacito. who are you? ¿Quién eres? Because she could hear. And I said, I'm your fellow human being. Ay, soy tu igual ser humano. And I said, if it Y was dijo, your mother or your sister, si hubiera would sido you tu let hermana- them stand outside 45 minutes? Sí, y dije, si fuera tu hermana o fuera tu madre, ¿lo dejarías Ajá, and afuera she's- 45 And she said, minutos? no, but it was Y the dijo, rules. No, yo no lo dejaría, pero son las reglas. La señora que estaba adentro del tiempo. And for me, it was a lesson. Whenever somebody tells you about the rules Y es una lección para cuando alguien te dice algo con and you respecto a see las people reglas suffer, y ves que la gente sufre, you have to question if the rules are applying to the situation. necesitas preguntarte si las reglas están ciegas. And a for las me, the human situaciones. being will always Y come para first. mí, Y para mí, el ser humano siempre va a ser primero. And I hope she will never ever do it again. Y espero que ella nunca más haya vuelto a hacer eso. So that's what I mean. We are all family, and whatever we encounter of injustice, if Eso it es lo was- que somos familia. Y en donde nos topemos con la injusticia, we have to speak up. tenemos que hablar, elevar nuestra voz. Thank you. Gracias. No, muchas gracias a todas y todos por la presencia, por la paciencia y por las enseñanzas.